Hola amigas, amigos, un placer saludarle como siempre. El tema de la reforma a la industria eléctrica ha causado lo natural. Ruido, más ruido, grilla, la postura de dos partidos, el PAN y el PRD, que sienten que se les va su alianza. Los factores económicos son preponderantes en este aspecto. Lo denuncian pues militantes, sobre todo legisladores de Morena. Ya a Monreal no hay uno ni qué creerle y qué no creerle, es como la chimotrufia, dice que sí, pero no dice cuándo, que hay que mover la reforma, y bueno, una serie de declaraciones en las que se ha visto envuelto. Los mismos medios de comunicación juegan su papel, pero también el presidente no se va a quedar callado. Me refiero al presidente López Obrador, que sabe perfectamente a qué se enfrenta. Todo un monstruo que ha creado en Europa, en países de Europa, condiciones bastante fuertes. Está documentado. Aquí le tengo la información, el argumento. Legisladores de Morena, del Partido del Trabajo, que señalan lo falaz de ese argumento de que va a aumentar el precio de la energía eléctrica. La Comisión Federal de Electricidad va a requerir mucho presupuesto. Todo una reverenda mentira para proteger los grandes intereses que se ven tocados por esta reforma constitucional. Ahí tiene una de ellas. Exclusivo. Si se aprueba la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad requerirá el triple del presupuesto para 2022. La empresa requerirá más recursos por los costos de despacho y generación, pero sí siempre lo ha hecho. No, es que no tienen argumentos, Prevén que se cancelarán contratos para el litio. O sea, la empresa requerirá más recursos por los costos de despacho y generación. Esto lo ha hecho la Comisión Federal de Electricidad en beneficio del sector privado, el que tanto se ha visto perjudicado con esto de la reforma. Incluso hay posturas encontradas. Mientras el PRI en la Cámara de Diputados ha dicho que va al debate del tema, en la Cámara de Senadores el Chinito Chong junto con Claudia Ruiz Massieu, pues presentan una postura de contención, es decir, junto con el PAN, con el PRD. En el PRI en el Senado irá con bloque de contención en reforma eléctrica, dice el Chinito Chong, igual que Claudia Ruiz Massieu. Ante la insistencia de los representantes de los medios de comunicación, el senador priista apenas delineó la postura de su grupo parlamentario, asegurando que en los lineamientos del partido está muy claro a lo que deben sujetarse sus integrantes. Pues no dice nada, pero pues está pesando el tema, ni hablar ni cómo evitarlo. Está pesando el tema de Claudio Jicotencat González Guajardo, incluso Ricardo Monreal, pues entre bromas y que sí, que no, y le vamos a meter mano. A ver. Es que no conviene la polarización. Yo diría que no hay que cansarnos de dialogar. ¿Es posible que trabajaran en conferencia? La iniciativa presidencial tiene que lograr consenso. Yo creo en el consenso. Y yo creo que podemos sacar adelante la reforma. A lo mejor no es idéntica a la que plantea el presidente, pero de eso se trata. Hacer algunas precisiones. De que los legisladores puedan meterle mano, si es necesario, mover nuestras posiciones originales. Esa es la negociación política que es indispensable. Bueno, ya conocemos la postura de Ricardo Monreal. Aquí tiene el senador que prácticamente es el relevo de Monreal y creo que se está preparando. César Cravioto denuncia presiones de transnacionales para que vote en contra de la reforma eléctrica. El senador de Morena detalla la presunta estrategia para que los legisladores rechacen la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. El senador por Morena, César Cravioto, publicó vía Twitter que ha recibido presiones para que rechace la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el presidente López Obrador. Al recibir decenas de correos, acusó: se ve que las transnacionales, que tienen cada vez mayor control del sector, están preocupados. En el mismo mensaje, el legislador indica: de una vez les digo que como senador nacionalista
Veré por el bien de la patria y no de intereses privados. Ricardo Monreal, pues, ya escuchó, Parlamento abierto, mover la misma iniciativa del presidente. En medio de las especulaciones sobre la reforma eléctrica, que los diputados habrán de discutir, Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, aseguró que no permitirán ninguna clase de chantajes, así como que su partido no será rehén de alguna fuerza política en vísperas del debate del paquete económico 2022. Ahí está lo que dijo César Cravioto. Ahora bien, la industria eléctrica ha generado muchos problemas en el mundo, pero más cuando son con privados. Escuche usted esto. La crisis energética en España se agrava. En los últimos 7 días, el precio mayorista de la luz subió 52%, lo que ha puesto en duda el modelo energético que sigue el país y que está dominado por el sector privado. El poder de la industria es tanto que ha sumado a sus filas hasta a 3 expresidentes del gobierno español. Y en México, la estrategia se replica. Las empresas contratan a políticos con sueldos de miles de pesos y miles de euros anuales. Las puertas giratorias han beneficiado a políticos como el expresidente Felipe Calderón y su secretaria de Energía, Georgina Kessel, así como a Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones, y a Luis Telles, también exsecretario de Energía. Informes de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, muestran que Felipe Calderón recibió una compensación de $465,000 solo de 2016 a 2018, cuando ejerció como consejero, en tanto que Kessel Martínez fue remunerada con 3.015.000 euros como consejera independiente de Iberdrola. En el caso de España, los expresidentes del gobierno José María Aznar, Felipe González y Leopoldo Calvo Sotelo también recibieron miles de euros anuales por trabajar con Endesa y ahora Naturgy. De acuerdo con reportes de la empresa española, Aznar recibía al año un salario de aproximadamente 200.000 euros como asesor de Endesa, mientras que Felipe González ganaba 126.000 euros. Actualmente, el país europeo discute recortar millones de euros a las compañías privadas, mientras que en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso una iniciativa donde propone limitar su participación para, según ha dicho, no repetir la crisis española. Con información de Montserrat. Bueno, pues es que es una crisis real allá en España. Esto incluso lo señala el mismo diputado Noroña, es hasta irregular eso. Y aquí están los argumentos. Todos son violatorios de la Constitución y de las propias leyes que ellos establecieron. Los generadores independientes y la autogeneración, con esas dos figuras, tienen el control del 42% de la electricidad. Pero además, estas figuras son ilegales, porque primero, ellos no tienen facultades para vender y sin embargo venden a empresas, a las grandes empresas que hay en el país. Le venden porque esas grandes empresas dicen que son socios de estas empresas extranjeras. ¿Saben cómo se hicieron socios? Comprando una acción de $1, de 5 pesos y de 1 peso. Una acción, yo compro una acción de $1, luego de 5 pesos y ahora de 1 peso, de 1 peso. Y con eso Bimbo dice: yo soy socio de Iberdrola. E Iberdrola le vende cuando no tiene facultades para venderle. Pero sostiene que es autoabasto y entonces se lo da a CFE. CFE lo transmite a Bimbo y Bimbo no le paga ni un centavo. Le paga a Iberdrola, porque supuestamente es su socio y estás autogenerando la energía. Y los sobrantes, no puede haber sobrantes, porque todo se lo tiene que entregar a CFE, se lo venden a CFE, producen el 50, el 60, el 70, le cobran a CFE el 100% y además le venden excedentes, que no puede haber excedentes, pero todo eso lo han justificado con los contratos que les dieron. Para que haya, decía hoy Bartlett, para que haya malos extranjeros, hubo malos mexicanos, que ahí donde estuvimos reunidos hoy en la dirección de CFE firmaron esos contratos contrarios al interés nacional. Pero no solo es eso,
te entrega Iberdrola y se lo das a Bimbo. Y el uso de la red no lo pagan. El porteo o la transmisión. Es como si tú tuvieras un tráiler y subieras las carreteras del país para llevar mercadería, una flotilla de tráilers para llevar mercadería a todo el país y no pagaras las casetas. Tú, mexicano, las pagas, pero esa empresa extranjera, dueña de los tráilers, no paga nada, gratis. Además, en el momento que el tráiler se sube a la carretera, tú ya le pagaste. Tu Comisión Federal de Electricidad ya le pagaste. O sea, le pagas a la empresa extranjera esa electricidad que ella le vende más caro a su supuesto socio. Son las figuras de productores asociados que en su momento dio a conocer el propio, no Manuel Barth, lo dio a conocer en su momento el secretario de Gobernación, una conferencia de prensa del presidente de la República, ¿sí? Adán Augusto López Hernández, señaló en su momento, se hacen llamar productores asociados, no producen. Y es cierto, con una acción de $1, con eso dejan de pagar miles de millones. El porteo, es decir, la transmisión de la electricidad, no la pagan. Porque son productores asociados. Está Kimberly Clark, está Peñoles, está Bimbo, está FEMSA, están puros grandes productores, empresas grandísimas, multimillonarias, que cotizan en bolsa, que cotizan incluso en el extranjero, pero aquí no quieren pagar. Y ese es el gran problema. Ahí habría que ver lo que pasa en España, que tratan de volver a lo que ya tuvieron, y qué es lo que se propone aquí, que la Comisión Federal de Electricidad, no sé cómo se llama en Europa, pero que sea el Estado el que garantice el abasto de suministro eléctrico, porque un aumento del 50 y tantos % los trae locos. En España, de donde viene Iberdrola, replicaron el modelo, usted vio el video. Aznar, pues por eso rebuzna, no le parece que le destapen cuánto dinero ganó, igual que Calderón, igual que Georgina Keisel, pues, millones de euros, millones de dólares. No, Calderón pobre no está, Calderón riquísimo, saqueó al país al placer, se pasea en España, su esposa es diputada federal, su sobrina también, aparte tiene el dinero que no se acaba, lo que quieren es el poder, y el poder permitirle a las empresas como Iberdrola, porque tienen acuerdos que no puede cumplir ya, porque ya no es don Felipe, ahora es Lipe, el expresidente, ya no puede manejar el país. Por eso tanta locura, tanto está histérico el PAN, porque ni siquiera le puede doblar la mano y hacerle manita de cochino al PRI. ¡Qué problema! Y ahora quieren vendernos la idea, no, esto va a haber apagones. La Comisión Federal de Electricidad siempre ha cubierto el servicio de energía eléctrica. La única diferencia es que antes tenía que comprársela a las empresas privadas y pagarles. Aparte de comprarles, pagarles porque le entregaran los sobrantes, que decía ahorita Noroña. Pero no solo eso, no eran costos, eran subsidios. Ni siquiera invirtieron. Toda esa industria la crearon con recursos que obtuvieron aquí en México con préstamos. No, bueno, pues es una locura que nos quieran ahora vender la idea de que esto es regresar al pasado, es ir al pasado. Vea cómo está España. Sí le apostaron a las empresas privadas, allá sí ganaron. Allá ganaron todo y se llevaron el pastel. Aquí, pues yo creo que si no es por iniciativa del presidente a través de la reforma constitucional, pues viene un decreto. Y por decreto el presidente, si lo considera el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y eso lo deben saber los partidos, y usted también debe saberlo. El presidente tiene la capacidad de, por decreto, decir, no señores, todos los titulares del Ejecutivo tienen ese derecho. Es decir, todos los presidentes han podido cambiar las reglas del juego y no lo hicieron. No lo hicieron, pues ¿por qué cree que Ricardo Anaya anda prófugo? ¿Por qué cree que hay tantos involucrados? Porque la reforma energética era para ganar dinero, millones de dineros, de dólares. Deje, los pesos mexicanos no les gustaban. Entonces, este debate, falso debate, está más en el ámbito de las empresas que se ven perjudicadas. No, a nosotros nos va a ir bien con la reforma energética. Vamos a ver al PRI. Dicen que da una de cal por 2 de arena. Están en la mira del pueblo de México. Ya ustedes saben, el PAN ya está definido. El PRD, o lo que queda del PRD, igual. El Movimiento Ciudadano, pues sí, pues no vea Enrique Alfaro que anda que
el pacto fiscal. Un Estado no puede, no confundan. Pero bueno, si se deja confundir la gente, necesitamos buscar que sean opciones de información realmente con argumentos y no solamente el tanteo al ahí se va. Amigas, amigos, están informados. El debate va a seguir, pero nos están vendiendo cuentitas de vidrio, no se le olvide. Yo regreso, por supuesto, con más información.